Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Hoy tenemos un día muy especial porque tenemos presentación de niños a las 11 y a la 1, pero no recuerdo haber tenido tantos niños. Van a ser, me parece que 16. La pandemia trajo sus consecuencias y esta generación de niños proviene de ese periodo. Entonces damos gracias a Dios, seguimos creciendo de alguna u otra manera. Eso es de manera orgánica, es decir, estos niños ya son de padres que se congregaban aquí en la iglesia y la verdad a mí me da mucho gusto que los padres vengan y presenten a sus niños. Les dimos un curso de lo que implica la presentación de niños. Y les hicimos ver que tiene que ver más con los papás que con los niños. Por los niños oramos, los bendecimos, pero en realidad la presentación de niños no es más que la aceptación pública por parte de los padres al llamado que ya Dios ha puesto en sus vidas para que sean discipuladores de sus hijos. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Quise que fuera el mismo tema para que hubiese el mismo fluir en la plática. Yo sé que en esta plática no tenemos presentación, pero sí tenemos padres o tenemos jóvenes que se van a casar y es importante que aprendan lo que Dios tiene para nosotros en ese punto. Quiero aclararlo primero. La Biblia no habla nada sobre bautizar niños, porque el bautismo implica arrepentimiento y una decisión muy bien pensada, muy bien razonada de la persona que se bautiza. Y un bebé no puede hacer eso, ¿sí me explico? Entonces ya dimos esa explicación a los papás y todo, pero hoy quiero hablar más que nada del proceso de discipulación de los hijos. Todos tenemos un llamado a discipular. Primero a ser discípulos nosotros y luego a discipular. ¿Okay? Para que se den una idea de la importancia que tiene este tema, déjenme decirles que en el Nuevo Testamento la palabra cristiano solo aparece 3 veces. 3 veces en todo el Nuevo Testamento. La palabra creyente solo aparece 20 veces. Pero la palabra discípulo aparece 269 veces. Esto nos habla de la importancia que Dios le da, no sé si me explico, a un discípulo. Un discípulo es una persona que ha permitido que la voluntad de Dios sea parte de su vida y sea reflejado en su doctrina, en su conducta, en su forma de conducirse, en su forma de enfrentar las circunstancias, en su forma de vida. Entonces, un discípulo es aquel que se ha disciplinado a obedecer a Dios y ha decidido permanecer ahí. Pero quiero hablar de algo importante. Vamos a Mateo 28, 19 y 20. Dice: también les digo lo siguiente, si 2 de ustedes, no, ese no es, ahora sí. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, ¿qué dice? A todas las naciones. Si se fijan, la Biblia no dice vayan y hagan creyentes o vayan y hagan cristianos. ¿Qué dice? Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de ¿qué más? Y del Espíritu Santo. Ese es el llamado que tenemos. Ese es el por qué. Fíjense lo que dice ahí: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado.
Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin ¿de qué? De los tiempos. Es bien claro, la gran comisión, el gran trabajo de la iglesia es ir y discipular. Y no nomás es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de todos. Pero déjame decirte algo. La gente más importante a discipular en tu vida, si Dios te da la gracia de tenerlos, son tus hijos. Es la labor más importante, es el proyecto más importante de todo matrimonio. Sus hijos y discipularlos. Solo hay una forma de discipularlos: que ambos padres sean discípulos. Solo así permeamos, inspiramos y vaciamos nuestra vida para que ellos caminen con el Señor. Por eso, jóvenes, cásate con una persona que sea discípulo de Jesús. ¿Oyeron lo que dije? La Biblia dice: no os unáis a yugo desigual. Pero cuando dice yugo desigual se refiere a que no te cases con uno que no es un discípulo. Porque va a ser muy difícil discipular cuando nada más uno de los dos. No sé si me explico. Y lo quiero aclarar porque a lo largo de los años hemos tenido a ejemplos en que hemos visto donde, por poner un ejemplo, la madre es un discípulo y el papá pues no. ¿Sí me explico? Él no lo es. Es decir, tenemos en casa una persona que pone un ejemplo a seguir de Jesús y otra que pone un ejemplo a seguir a lo que este mundo les ofrece. ¿Sí me explico? ¿Qué creen que agarran los hijos? Tienen una tendencia a agarrar lo que es de este mundo. Y hay madres que sufren y le echan ganas y están ahí como ejemplos de este tipo. No sé si me explico, pero como aparece la dualidad de las inspiraciones en la misma casa, pues se complica mucho. Porque normalmente los hijos van a tomar pues lo que más les conviene, no necesariamente lo que es lo mejor. Por eso, jóvenes, señoritas, jóvenes, que te vas a casar, si algún día te quieres casar, no vengas a buscarme y a decirme: pastor, no se preocupe, es una buena muchacha. No conoce al Señor, pero es una buena. ¿Saben cuántas veces he escuchado esa frase? Un montón de veces. ¿Y saben cuántas veces las cosas fueron para bien? Ninguna. Ninguna. Si siendo ambos discípulos hay problemas, cuando uno de los dos no lo hay, hay muchos más. Entonces, quiero que entendamos esto. Es algo muy serio la crianza de nuestros hijos. Tenemos que tener esto en mente. Vamos a dar cuenta del trabajo de discipulado que hicimos con nuestros hijos. Mencionaba yo el viernes que si algún cumplido aspiras, si algún cumplido quisieras escuchar en tu vida, debiera ser que tus hijos digan: mi padre o mi madre era un hombre y una mujer de Dios y me enseñaron a andar en sus caminos. ¿Sí me oyeron? Si hay algún cumplido, hay algo que tú anhelaras escuchar en tu vida, debiera ser ese. ¿Me pueden poner Proverbios capítulo 10, versículo 1? Los Proverbios de Salomón dice: un hijo sabio trae ¿qué? Alegría a su padre. Un hijo necio trae ¿qué? Dolor a su madre. Quiero que entendamos esto, padres.
Dependiendo la labor de discipulado que desarrollemos en el hogar, vamos a tener alegría o vamos a tener dolor. Dependiendo de lo que hagamos. Por eso es importantísimo cuidar todos los aspectos en el cual nuestros hijos crecen. No le des lugar a las grietas, no sé si me explico. Esto no está dentro de la voluntad de Dios, pero no importa, tú eres un niño muy maduro. ¿Sí me están oyendo? He oído eso, no tienen idea de cuántas veces. Y viene el error, y viene la caída. Por años a mi esposa y a mí nos han dicho exagerados. No, es que son bien inflexibles, es que no tienen una mente más moderna, no sé si me explico. Un open mind más de este mundo, más de estos tiempos. Ya el pastor, la verdad, ya tiene más de 60. Pero lo que no me preguntan, o no nos preguntan es, ¿cuántos problemas hemos visto por no cuidar la crianza de sus hijos? Con celo. ¿Me oyeron todos? Con celo. Estricto. Estricto. Hay padres que ceden. Empiezan bien cuando son niños, pero empiezan a crecer y empiezan a ceder, porque los hijos empiezan a decir, yo quiero ir y yo quiero estar acá, yo quiero hacer esto. No sé si me explico. Y los quieren tanto, más que a Dios, que echan a perder sus vidas y acarrean dolor y tristeza a la largura de días de sus vidas. ¿Están conmigo esta mañana? Ahora quiero que entiendas algo. A veces pensamos, ay, falta mucho tiempo. Déjame decirte algo. Si tus hijos andan entre 16, 17, 18, 19, ya se te acabó el tiempo. ¿Oyeron lo que dije? Ya se te acabó. Van a empezar a tomar sus propias decisiones y van a dejar de escucharte. Aunque la Biblia lea en el capítulo 4, no lo vamos a leer aquí, de Proverbio dice, hijos, no deseches las palabras de tus padres. Sé atento a lo que dicen tus padres. Dice la Biblia que el sabio le da valor a los consejos de su padre. Y yo fui joven. Y entiendo esa etapa en la que dices, no, pues no, mis papás ni estudiaron tanto como yo. No sé si me explico. Y menosprecias, jóvenes, lo que tus padres te dicen. Porque llegas a una etapa en donde ya tú decides. Y tus decisiones te van a llevar a donde tú decidas. Eso es inevitable, ¿eh? O sea, todo el mundo piensa que soy exagerado cuando predico, pero por favor, jóvenes, por misericordia de tu propia vida, no cometas errores. Tú y tus hijos van a pagar las consecuencias. Y siempre las hay. Dios nos ama, sí. Pero toda grieta de carácter, lo veo en la Biblia, provoca dolor en la vida del hombre. Padres, dice la Biblia, pesada losa es el hijo necio para los padres. Dice losa y se refiere a una losa de piedra, no sé si me explico, encima de ti. Y hay padres que caminan con una pesada losa porque no fueron estrictos, no fueron firmes. Quiero que sepas algo. No porque no veamos a Dios, no porque no esté físicamente presente, tenemos un Dios pasalón. ¿Oyeron lo que dije? Tenemos un Dios que es firme y es lo que es. Y todo trae consecuencias. Todo. Padres, está en ustedes decidir si aceptan o no el llamado a ser discipuladores de sus hijos. Pablo se lo dice a Timoteo, me encanta, lo estuve leyendo. Pablo,
Hasta donde podemos ver en la Biblia, pues no tuvo hijos, hablando en lo natural. ¿Okay? Hay muchas especulaciones y rollos, pero yo no lo veo en la Biblia. Lo que sí veo es que tuvo hijos espirituales. ¿Sí? Puedes ver la vida de Tito y sobre todo la de Timoteo. En la de Timoteo hay una relación fraternal, pero más que nada hay una relación. Vamos a 2 de Timoteo 2:2. Dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas. ¿Para qué dice? Para transmitirlas a otros. En otras versiones, en lugar de decir me has oído enseñar, dice has recibido de mí. ¿Sí? Son versiones distintas en que fueron traducidas. Pero yo en este versículo veo 4 generaciones de discípulos. El primero es Pablo, luego es Timoteo, y luego dice, enseña a otras personas, es la tercera generación, y al último dice, para que estos a tu vez la transmitan a otros. ¿Se fijan cómo hay 4 generaciones de discípulos en este versículo? Y Pablo tomaba muy en serio su responsabilidad de discipular. Y nos inspira a ti y a mí a tomar lo mismo, empezando por nuestra familia. Voy a aclarar por qué. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo. Fíjense lo que dice: si tú no provees el proceso de discipulado, entre muchas otras cosas, a tu familia, eres peor que un incrédulo. Peor. Es decir, rehuiste total y absolutamente al llamado de seguir a Jesús. Es muy serio esto. Es muy, muy serio. Y el otro día me encontré un versículo, no lo traigo, perdónenme, pero como abuelos tenemos la obligación de inspirar a nuestros nietos. Yo que pensé que ya había acabado. Pero es nuestra responsabilidad que nuestros nietos vean en nosotros, ¿sí?, una fuente de inspiración para seguir a Jesús. Y si Dios nos presta vida, como el caso de mi suegra, estuvo un tiempo con nosotros, algunas semanas, y hubo un momento en que se quedaron mis 2 nietos con ella, uno jugando dominó y otra ayudándole a pintar estaba haciendo letras o algún rollo así, la niña enseñándole a la bisabuelita a hacer caligrafía. Pero me llamó la atención que ambos se aventaron como 2 horas y no se aburrieron. Y en ese diálogo la señora les decía, es que Dios dice esto, es que Dios dice, y no dejó de hablarles de Dios, y los niños no dejaron de hablar o de dominó o de pintura, no sé si me explico. Pero dije, mi suegra tuvo el privilegio de inspirar a sus bisnietos, no sé si me explico. Si algo les queda claro a esos niños es que su bisabuela sigue a Jesús. Y me quedé pensando, ¿y si a mí me toca? Qué buena onda. Poder afectar hasta 4 generaciones. Por eso me llamó la atención este versículo. Como personas podemos afectar hasta 4 generaciones. ¿No han oído eso en el Antiguo Testamento? Hasta la 4ª generación. Entonces quiero que entendamos algo, padres. Tenemos una responsabilidad. Hay que agarrarla.
Ese es un motivo poderosísimo para que te pegues a tu iglesia y recibas y aprendas. Desde el simple hecho de asistir a la reunión, los estás inspirando. Y si no asistes, los estás echando a perder. Porque si tú no asistes, ¿qué crees que van a decir tus hijos? Pues se vale no ir siempre. ¿Y cuál opción crees que van a agarrar? A veces voy y a veces no voy. Porque tú se los estás enseñando. Déjenme decirles algo. He escuchado testimonios. El otro día supe de unos artistas que son hermanos. No quiero dar ni el nombre, pero hoy día están suena, no sé si me explico. Es una hermana y un hermano. Ellos eran hijos de pastores. ¿Oyeron lo que dije? Hijos de pastores. Pero esta mujer, que ya es una mujer, está casada con otra mujer y tiene hijos. ¿Oyeron lo que dije? Y el chavo yo lo veo bien raro. No dice nada, pero yo lo veo medio raro. No sé si me explico. Lo veo diferente. Pero ellos dijeron, nuestros padres eran pastores. Pero ¿saben cuál fue lo que más les quedó grabado? Es que mis papás eran unas personas en la iglesia y otras en la casa. Qué triste. No aceptaron el reto de discipular a sus hijos. No lo hicieron. No lo hicieron. No supieron influenciar. No entendieron que primero es su casa. A lo mejor hicieron un trabajo en una iglesia, no lo sé, ni los juzgo. Pero en su casa no lo hicieron y ahí están los frutos. Ahí están los frutos. ¿Alguien se acuerda de Whitney Houston? Era una cantante increíble. Ella empezó cantando en una iglesia, sus papás eran creyentes. Acabó mal esta mujer. Murió muy joven en una sobredosis. ¿Alguien se acuerda de Elvis Presley? Empezó a cantar en una iglesia. Gospel music, o sea, música evangélica. Pero no hubo en su casa alguien que sembrara en ellos el seguir a Jesús. Y me puedo pasar toda la mañana dando ejemplos. Yo te quiero hacer una pregunta, padre y madre. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? Ahora, no quiero condenar a ningunos padres. Y quiero ser bien claro con esto. Los hijos llegan adultos, se les enseñó toda la vida una forma de ser y llegan adultos y pueden tomar malas decisiones. ¿Sí me están entendiendo? Pero las probabilidades de que tomen buenas decisiones cuando tuvieron padres firmes y que supieron discipular son muy altas de que tomen buenas decisiones. Pero en ocasiones los padres hacen su trabajo y los hijos adultos toman malas decisiones. Déjame decirte algo, y lo menciono muy rápidamente, no lo vamos a leer, pero yo veo que el sacerdote Elí en tiempos de Samuel, ¿se acuerdan de Samuel, capítulo 1 de la Biblia? Ahí es engendrado y demás. En tiempos de Samuel, el profeta Samuel estaba el sacerdote Elí y Samuel. Y tú ves la vida del sacerdote Elí, tenía un montón de grietas ese sacerdote. Y en un mismo día mueren el sacerdote y sus 2 hijos por las pésimas decisiones del sumo sacerdote del pueblo de Israel en su momento. Lo sucede Samuel. Y a Samuel le ves muy pocas o prácticamente no le ves grietas de carácter. Los hijos de Samuel, al igual que los hijos de Elí, también se equivocan. Pero déjame decirte algo,
no mueren. ¿Sí me están entendiendo? Aun cuando los hijos de Samuel no fueron como Samuel, ni tuvieron la trascendencia en el reino de Dios como su padre, no tuvieron el mismo final que los hijos de Elí. ¿Están conmigo? Yo no veo que mueran, o que mueran drásticamente, o a causa de sus errores. No. Padres, si alguna herencia quieres dejar, que sea una herencia de haber amado y seguido a Jesús todos los días de tu vida. Esa es tu herencia. Esa no se pierde. Esa es eterna. Eso es hacer tesoros en el cielo. ¿Me están oyendo? Donde nadie los roba ni los corroe, ni nadie te lo puede quitar. Porque fue tu vida. Fue el sello de tu vida en tu descendencia. Dice la Biblia que para saber si un árbol es bueno o malo, hay que ver ¿qué? Pues sus frutos. ¿Sí o no? Hay que ver los frutos. El día de ayer fuimos a desayunar a un lugar donde estaba lleno de árboles frutales. Nos dijeron que había granados, higos, membrillos, duraznos. Ayúdame, quién sabe qué más había ahí. No sé, algo más había ahí. Pero para saber si el árbol es bueno o malo, pues hay que ir a probar un fruto, ¿sí o no? Es la prueba infalible. Ahora quiero que sepas algo. Lo queramos o no, algún día en vida, la mayoría, veremos el resultado de nuestro trabajo por la vida de nuestros hijos y por la vida de nuestros nietos. Un día fue un grupo de personas a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y fueron a la iglesia de un hombre llamado Jesús Castelazo. Y estuvieron ahí una semana. Y cuando regresaron, todos venían impactados de un hecho. Y les pregunté, ¿a ti qué te impactó más? Le pregunté como a 4 y todos me dijeron lo mismo. Si tú hablas con el abuelo, con los hijos o con los nietos, es como si hablaras con la misma persona. No sé si me explico. Todos con las mismas convicciones, con el mismo carácter, con su misma forma de ser. Y todos sembradísimos en el Señor y sirviendo en la obra. Todos. Mi esposa y yo conocimos a una hija de él que se fue de misionera a España. Estuvo como misionera en un lugar en España y se casó con un hombre que salió de un centro de drogadicción, rehabilitado y siendo un creyente. Pero tú la oías hablar y había una autoridad en lo que ella decía y era una de las hijas. El otro día en esta iglesia llegó una jovencita, ya no sé qué edad tendrá, no le pregunté su edad, pero vino a presentarse y dijo, pastor, quiero que sepa que me voy a congregar 3 meses, si usted me lo permite. Le dije, claro, con mucho gusto. Le dije, pero si no es indiscreción, ¿por qué nomás 3 meses? Dice, es que trabajo y me asignaron un proyecto por 3 meses. Pero yo me quiero congregar y yo siento que aquí es mi casa por 3 meses. Le digo, pues bienvenida a tu casa, se llama Suri. Y le digo, ¿y de dónde vienes? Dice, vengo de Hidalgo. Y tal vez usted oyó hablar de mi abuelo. Le digo, ¿quién era tu abuelo? Se llamaba Venancio. Venancio
esta vez el misionero mexicano más importante de la sierra de Hidalgo en este país. Plantó cientos de iglesias, respetadísimo. Creo que nunca fue a la escuela, aprendió a leer de grande. Lo quisieron matar no sé cuántas veces. Lo andaban venadeando. Pero llegué a escuchar a misioneros americanos a cuadrarse con Venancio. Es más, los mandaban a entrenarse con él. Este hombre caminaba kilómetros y kilómetros en la sierra para ir a dar una plática de 1 hora y se regresaba horas y horas y horas porque había que dar una plática en un grupito de habitantes en un lugar de la sierra. Pero oyes hablar a sus descendientes y dices, son gente de Dios. Gente de Dios. ¿Cómo me hubiera gustado que estuviera aquí para honrarla a él y a su abuelo? Ojalá y venga hoy. Pero cómo me gustaría que algún día mis bisnietos pudieran decir, gracias a Dios por mis bisabuelos, que ellos fueron la primera generación de creyentes. Porque tenemos una responsabilidad, discipular. Si no discipulamos en la casa, el discipulado fuera no sirve. ¿Sí me están oyendo? El más importante es el del hogar. Es el del hogar. Los años pasan y la vida se nos va. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que concentrarnos en ir y lograr lo que el Señor nos ha pedido. Y esto no se recibe por abolengo, es por cómo tú vives. Me acuerdo que un día conocí a un hombre que dijo, no, yo soy de cuna cristiana. Le digo, ¿de veras? Sí, dice, mi abuela, mi mamá y yo. Y se quedó bien serio porque le dije, nunca noté que eras cristiano. No sé si me explico, a veces porque creen que vienen de una familia, pues ya, no, es tu vida, es tu persona, es tu discipulado el que impacta la vida de la gente. Déjame decirte algo. Un discípulo debe hacer discípulos. Un pastor debe hacer discípulos. Un misionero debe de hacer discípulos. Un líder de alabanza debe de hacer discípulos. Es un llamado, hagas lo que hagas y funciones donde funciones en la iglesia. Es decir, es un saco unitalla, es para todos. En esto nos va la vida. Segunda de Timoteo 3:10, y con esto termino. Le dice, pero esta es la última carta de Pablo. Fue la última que él escribió. Prácticamente se estaba despidiendo. Y le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Fíjense bien en este versículo. Tú, Timoteo, sabes bien lo que yo enseño, cómo vivo, cuál es el propósito de mi vida. Tú también conoces mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Siguiente versículo. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido, bla, bla, bla. Pero el Señor me rescató de todo eso. Le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, yo ya acabé. Tú sigues, pero te quedó bien claro cuál es mi vida, cuál es mi propósito. Ya te dejé el camino andado, tú síguele. Y a eso debemos aspirar todos. Si aspiras a morir en paz, haz
nuestro trabajo, amado. Hagamos nuestro trabajo. Es la única forma de vivir y decir: Señor, hice lo que tenía que haber hecho. ¿Quién quiere orar esta mañana? Ponte de pie si quieres orar. Pónganse de pie y vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por lo que tú hoy has puesto en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, probablemente hayamos cometido errores, pero estamos muy a tiempo de hacer cambios, de buscar tu gloria en nuestras vidas, de transformar nuestras vidas conforme a tu voluntad, de poder vaciar nuestras vidas sabiendo que estamos vaciando lo correcto en la vida de la siguiente generación. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu gracia, de tu poder y de tu amor, para poder cumplir con algo a lo que tú ya nos has llamado: discipular a nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga.